y regla de 3 simple y compuesta. Entonces, por eso hablamos de la 1, 2 y 3. ¿Qué está pendiente o qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo de potenciación y radicación. Eso sí es lo único que tenemos pendiente. Para la entrega del taller, entonces permítame les muestro. Para la entrega del taller, entonces ya lo cuadré. Para la entrega del taller, por aquí está el taller, taller. Entonces el taller, yo sé que la entrega se cerraba el 13, pero bueno, aquí podemos dar más tiempo. Entonces lo dejé para el 17, no, perdón, para el 18 de septiembre, ¿listo? Hasta esa fecha lo pueden entregar, ¿sí? 18 de septiembre lo pueden entregar, miren. Aquí está. Entonces, las personas que no lo suben, que obviamente que no lo han subido, entonces tenemos hasta el 18 de septiembre para que lo realicen, ¿listo? Se supone que en este momento solo debe estar faltando lo que diga semana número 4. Entonces, a esta situación, entonces por eso lo dejé hasta el 18, viernes 18 de septiembre hasta la medianoche lo pueden presentar, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, Profe, entonces, sí señora, preguntica, profe. sí Sí, señora, como siempre, con todo respeto, ¿no, profe? Pero tranquila, de aquí al 18 tenemos 4 días. ¿No se sí, supone que eso debería ser por lo menos 8 días que nos den como de plazo como para hacer cada actividad, profe? Al no, menos eso a hasta el disposición domingo, mía, profe. Ah, sí, sí porque es que señora, son solamente 4 días, profe, y esos puntos que siguen tan largos. pues sí, sí, pero acuérdate que el taller es gradual. Sí, no, por Se eso, o sea, supone el que de la a esta semana fecha 4. ustedes ya vieron haber terminado lo de semana 1, 2 y 3. Sí, se supone. Sí, sí, no, sí. Yo en mi caso ya lo tengo, pero es que de la semana 4 está largo, o sea, siempre son Pero te vas a dar cuenta de que es uno, muy dos, fácil. 4. Bueno, está ¿Sí? bien. Entonces, pues darles 8 días para, pues ahí para algo sencillo, pues no. Y además tengo que subir notas. Ese sí es el complique. El Profe, y en complique ese es caso darle entonces el tiempo, porque yo les parcial, puedo dar notas todo lo que quieran, o sea, tiempo todo lo que quieran, pero ¿y las notas? ¿Cuándo subo notas? ¿O sí, cuándo profe, califico? y ¿Mm? el parcial entonces ¿cuándo lo haríamos? ¿En esta semana también? No, ¿O la siguiente? exactamente. Ah, ok, profe. Y de ahí en adelante ya las clases quedarían, A la par digamos, con el iguales a cronograma la par. normalito. Ah, Ujú. bueno. O sea, ya con esta clase nos nivelamos, por así decirlo. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Entonces ahí va. Eso. Entonces, bueno, atendiendo ahí a esa situación, entonces, bueno, ponemos bueno, esto es quiz, ¿no? Quiz, quiz. Entonces, miren, lo habilité 2 días más, o sea, 14 y 15, para que las personas que no lo alcanzaron a hacer, entonces para que por favor entren y lo realicen. Bueno, hoy y mañana, ¿listo? Entre hoy y mañana. Listo, profe, gracias. Entonces, para las personas que no lo alcanzaron a hacer el domingo, tienen de hoy a mañana para hacerlo, ¿listo? Son 20 minuticos, ahí le dedican, le hacen, Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿listo? Bien. Atendiendo lo que nos pregunta la compañera, atendiendo lo que nos pregunta la compañera, entonces sí, con esta clase ya nos nivelamos, o sea, prácticamente la próxima clase ya estamos a la par con todos los demás cursos y demás. O sea, la próxima semana sería No, y que eso es un problema ya esto. de administrativo. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. ¿Listo? Entonces, atendiendo lo que nos comentaba la compañera, entonces ya, digamos, esta clase, pues se supone que no había clases, ¿sí? Entonces, pero nos ayuda a nivelarnos. Entonces nos nivelamos en este momento. El parcial, entonces lo voy a dejar habilitado, el parcial lo voy a dejar habilitado para que lo realicen la próxima semana. ¿Cuál es la próxima semana? Pues la próxima semana sería del 21 al 26, ¿listo? Del 21 al 26. Voy a dejarles ahí la semana correspondiente, o sea, su semana que tienen de derecho para hacer eso. ¿Por qué no les puedo dar más tiempo para el taller? Porque el taller sí es extenso, o sea, el taller sí lo tengo que revisar, pues, digamos, a cada uno, tengo que hacer una retroalimentación más directa a cada persona. En cambio, el parcial, apenas terminen, les da su nota. Entonces, por eso la situación. Eh, igual estamos supeditados a las notas con CIESCOC. Entonces voy a revisar con CIESCOC cuando cerramos notas.
Entonces ahí sí el CSCOC nos va a decir cuándo cerramos notas. Pero me abro por acá un curso. Pero no le escuché cuánto tiempo dura el parcial, cuántas horas está habilitado. Miren, es que lo que pasa es que tenemos CSCOC hasta el 19. Bueno, pero pues ahí ya miraremos a ver cómo es la cosa. Porque vean, CSCOC lo cierran el 19, ¿sí ven? O sea, no es porque yo quiera afanarlos, sino pues porque la misma universidad lo afana a uno. Es por eso. Entonces ahí, bueno, pero entonces déjenme ya, si alguna cosa, mañana yo llamo ahí a coordinación y pregunto que si al fin van a dar más tiempo para poderles dar más tiempo. Porque si yo tengo que subir notas a más tardar el 19, entonces pues tendría que dejarles el parcial hasta el 18 también. Pero déjenme mañana yo pregunto, ¿listo? O sea, no se afanen, todavía no se afanen, no se angustien. Yo sé que eso se puede arreglar, ¿sí? Yo sé que esos van a dar algo de tiempo porque pues ese es el cronograma que se había, digamos, antes de corrernos una semana en la universidad. Entonces, no se preocupen, dejémoslo ahí. Entonces, rectifiquemos fechas. Rectifiquemos fechas. Entonces, rectifiquemos fechas. Entonces, ¿el taller para cuándo quedó? Taller 18 de septiembre, listo, viernes. Para los que no alcanzaron a hacer el quiz, entonces 2 días, o sea, hasta el quiz, hasta el 15 de septiembre, listo. Y parcial, entonces dejémoslo, el parcial, entonces dejémoslo como del 21 al 26 de septiembre. Listo, listo, parcial. Dejémoslo así, ¿listo? Si hay cualquier cambio, alguna cosa, sobre todo en la nota del parcial, entonces pues les avisaré. Entonces estén por favor muy pendientes de su correo institucional, que es el principal. O, si lo prefieren, alguien por favor puede hacer un grupo de WhatsApp ahí del curso y pues me agregan y con mucho gusto pues ahí nos estamos informando también, para que no nos pase estas cosas. Bien. Entonces ya tenemos nota, esto ya quedó grabado, mejor dicho. Bueno, bien. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Bueno, el día de hoy, entonces, como lo tenemos programado, vamos a ver dos temas muy sencillos, muy fáciles, muy sencillos, muy fáciles. Se llama la potenciación y la radicación. Son dos tipos de operaciones muy, muy sencillas que nos permiten pues, solucionar todo lo que es hasta la semana número 4, o sea, ya para poder entregar el documento como tal. Listo, espérame un segundo. No, estaba aquí en otras cosas. Bueno. Bien. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es potenciación. Potenciación. Entonces, radicación. Radicación. Bueno, dejemos aquí los logaritmos, pero ellos no vamos a andar en los logaritmos. ¿Listo? Logaritmos. Logaritmación. Bueno, entonces estas tres operaciones que acabo de nombrar son las tres operaciones avanzadas. Entonces, ¿cuáles son las operaciones básicas? La suma, la resta, la multiplicación y la división. La potenciación, la radicación y la logaritmación, pues son, digamos, las operaciones avanzadas que nosotros trabajamos ya en toda la parte de aritmética. ¿Qué es la potenciación? Entonces, escoger una base, que es un número grande, elevarla a un exponente y obtener una potencia. ¿Sí? Entonces, recuerden que la A la vamos a llamar base, la base. El B la vamos a llamar una potencia, que sería el resultado.
una potencia, y n sería el exponente. Listo, ahí está. ¿Qué pasa con ellas tres? O bueno, ¿qué pasa con potenciación? ¿Qué pasa con radicación? ¿Y qué pasa con logaritmos? Y es que las tres operaciones se relacionan, se compaginan, se entrelazan. Entonces, por ejemplo, en la radicación, pues como todos conocemos, este sería el símbolo de la raíz. ¿Qué es lo más importante de la raíz? Saber cuál es el índice, o sea, el numerito que va acá. Cuál es el radicando, o sea, el que está, ese radical que está ahí. Y cuál es su resultado. ¿Sí? Entonces, el radicando y el radical. Y el radical. Y a este se le llama índice. Índice. Bueno, fíjense una cosa. Fíjense una cosa. Miren que aquí tenemos A, aquí tenemos N y aquí tenemos B. Fíjense que aquí tenemos A, aquí tenemos N y aquí tenemos B. ¿Sí ven? Entonces es la misma situación. ¿Sí ven? Las mismas letras, solo que organizadas de otra manera. Miremos los logaritmos. Entonces aquí, logaritmo en base A de B es igual a N. Entonces esta es la base del logaritmo. La base del logaritmo. Fíjense aquí que este es el logaritmo, o ya sería el exponente. Y pues esta sería pues el número, el logarimando. Aquí es radicando, aquí es logarimando. Bueno, esta es como la potencia, hablemos de potencia. Bueno, entonces fíjense, echemos una observadita un momentico. Fíjense aquí donde está la N. Fíjense aquí donde está la N y fíjense aquí donde está la N. Fíjense dónde está la A, fíjense dónde está la A, fíjense dónde está la A, ahora el B y el B. Como ven, todas las expresiones se pueden relacionar o están relacionadas entre sí. La potenciación, la radicación y la logaritmación. Veamos un ejemplito con números para ver la relación ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 es igual a 8, ¿sí? 2 elevado a la 3. Fíjense que el 2 es la base, 3 es el exponente y 8 sería la potencia. Ahora escribámoslo aquí en raíz, o sea, como si fuera una raíz cuadrada. Entonces sería raíz cúbica de 8 y esto sería igual a 2. Y si lo vemos desde el punto de vista de los logaritmos, entonces sería logaritmo en base 2 de 8 y esto va a ser igual a 3. ¿Sí ven? Echen un ojito, revisen cómo es que se relaciona. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Dónde está la n? ¿Dónde está el exponente? ¿Dónde está el índice del radical? ¿Dónde está el exponente? ¿Dónde está el logaritmo? ¿Listo? Ahí está. ¿Sí ven? Todas las tres operaciones se relacionan. Bueno, la potenciación y la radicación son dos operaciones muy comunes que nosotros trabajamos pues muy a diario y las vamos a empezar a trabajar ahorita que vamos a ver álgebra. Los logaritmos son una operación un poco más distante. Ella no es tan cercana, digamos, no es tan usada. Ya se empezará a ver logaritmos más adelante. Entonces, por ejemplo, en administración, cuando se empieza a ver toda la parte de intereses, ¿sí? En los de seguridad y salud, cuando se empieza a ver epidemiología, y los de sistemas, por ejemplo, cuando ya se ve variable compleja, cuando se ven métodos numéricos. Entonces, fíjense que los logaritmos aparecen, pero por allá adelante en el semestre, es bien adelante. Entonces, por eso es una operación bastante distante. Como es distante, pues toca hablar de ella, ver las operaciones y todo lo demás. Ahorita, como tenemos que hacer uso de potenciación y radicación, por eso nos concentramos en ella. Entonces, ¿qué es la potenciación? Concentrémonos aquí en la potencia.
Entonces, la potenciación es una de las operaciones avanzadas que más se usan, ¿sí? Que más connotaciones tiene. Esta se basa en qué? En coger un número y multiplicarlo por sí mismo. Ojo, coger un número al que denominamos base y multiplicarlo por sí mismo la cantidad de veces que nos diga el exponente. Entonces, ¿cómo así eso? Entonces aquí tenemos a elevado a la n y esto va a ser lo mismo que multiplicar a por a por a la cantidad de veces que nos diga n. ¿Sí? Y esto va a ser igual a b. ¿Cómo vemos esto o cómo lo podemos relacionar? Sigamos con el ejemplo del 2 elevado a la 3. Entonces tenemos 2 a la 3 que va a ser igual a ¿quién? A 2 por 2 por 2. Y esto va a ser igual a 8. Entonces fíjense acá, siempre nos vamos a fijar en el numerito que está aquí elevado, o sea, en este exponente, ¿sí? Este exponente es el que nos dice cuántas veces debemos multiplicar por sí mismo la base. Entonces, si ahí apareció un 3, por eso aquí tenemos 3 veces. Si nosotros vamos a multiplicar o tenemos, por ejemplo, 5 al cuadrado o 5 a la 2, entonces esto es lo mismo que decir 5 por 5, porque ya sabemos que el exponente es un 2. Entonces simplemente tenemos que multiplicar el 5 por sí mismo 2 veces. Y esto nos daría 25. Si tenemos un 7 al cuadrado, entonces sería 7 por 7, o sea, 49. ¿Sí bien? Entonces lo más importante es saber cuál es el exponente, porque ese es el que nos indica cuántas veces debemos solucionar, cuántas veces debemos multiplicar la base por sí mismo. Bien. Profe, el primer punto de 2, el 2 a la 3 da 8. ¿Me explica ese punto, por favor? Por eso, o sea, es como el exponente es el que nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base, entonces el exponente es el que nos dice cuántas veces debemos multiplicar la base. Entonces, ¿cuántas veces debo multiplicar la base? 3 veces. Entonces, por eso 2 por 2 por 2, 8. O sea, 2 por 2, 4 y por 2, 8. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, el exponente es el numerito más importante ahí, porque es el que nos va a decir cuántas veces debo multiplicar la base por sí mismo, ¿no? O sea, no es coger 3 por 2, 6, sino cuántas veces debo multiplicar por sí mismo la base. Entonces, por eso aquí tengo 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, entonces debo multiplicar 5 por 5. O sea, estas dos veces o estos dos 5 obedecen a este 2 de acá. Entonces, por eso mismo, no da 10, sino da 25. Este 7, entonces 7 por 7, 49. Vamos haciendo aquí más ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 a la 3. Entonces, esto sería igual a 4 por 4 por 4. Entonces, 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. ¿Sí ven? Entonces, lo más importante ahora en este momento es observar muy bien y detallar, ¿sí ven? ¿Cuál es el exponente para poder hacer la operación? 3 veces. Listo. Eso es lo más importante. Si la base es negativa, entonces, por ejemplo, si tenemos un menos 2 negativo, y lo vamos a elevar, primero elevémoslo al cuadrado a ver qué pasa. Entonces, si tenemos una base negativa, entonces aquí teníamos menos 2 por menos 2, entonces menos por menos más, y 2 por 2, 4. Ahí está, ¿sí ven? Ahora hagamos, por ejemplo, una base negativa, pero elevada a la 3. Entonces, fíjense acá, sería menos 3 por menos 3 por menos 3.
Entonces, primero signos, menos por menos más y más por menos menos. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Listo, ¿sí ven? Ahí está. No importa la base que tengamos, siempre se va a cumplir lo que nos diga el exponente. ¿Sí? Lo que nos diga el exponente. Si tenemos, por ejemplo, una fracción, entonces, por ejemplo, si tenemos una fracción, por ejemplo, el 1/2. Uy, pero el 1/2, bueno, dejemos ahí 1/2. 1/2 a la 3. Entonces es lo mismo que decir 1/2 por 1/2 por 1/2. ¿Sí ven? Se repite la misma situación. O sea, el concepto es el mismo. Como la multiplicación de fraccionarios es directa, entonces sería 1 por 1, 1 por 1, 1. Y 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí ven? Ahí está. Si el fraccionario es negativo, entonces pongámoslo aquí menos 3 quintos y pongámosle al cuadrado. Entonces ahí está. Sería menos 3 quintos por menos 3 quintos. Entonces menos por menos más. 3 por 3, 9 y 5 por 5, 25. ¿Sí ven? Ahí está. Eso es potenciar. Eso es utilizar la potenciación. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? En principio, leer, ¿sí? Saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, que el 2 o ese 3 no simboliza que se debe multiplicar el número por él, ¿sí? Sino que tenemos que potenciar. Aquí voy a una situación que particularmente sucede. Y es que la escritura es muy importante. Si yo tengo un 2 y coloco esto así, entonces no sé qué me está expresando ahí. O sea, no sé qué hay ahí escrito. No sé qué hay. Si hay un 23, si hay un 2 por 3, si hay un 2 elevado a la 3. ¿Sí? Entonces, la escritura es muy importante y sobre todo para que uno entienda qué se está haciendo. ¿Sí? Es muy diferente tener esto a tener un 2 elevado a la 3. ¿Sí ven la diferencia? La diferencia es que se puede distinguir entre la base y el exponente. ¿Bien? Entonces ahí está. La escritura es muy importante cuando uno está trabajando ese tipo de cosas. Entonces, ojo, cuidado. Tener mucho cuidado con eso. Bien, ¿qué podemos tener en potencias? Entonces en potencias podemos tener, por ejemplo, 2 a la 4 más 3 a la 3. ¿Sí? Si las potencias se están sumando o se están restando, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de cada una. O sea, el valor de 2 a la 4 y el valor de 3 a la 3. Entonces voy a hacer aquí una lineecita. Entonces, ¿cuánto sería 2 a la 4, por ejemplo? Entonces es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Entonces este valor o esta potencia vale 16 más, entonces 3 a la 3. 3 a la 3 sería igual a 3 por 3 por 3 que me daría 27. O sea, sería 16 más 27. Sumamos. Entonces 6 y 7, 13, 3 y llevo una, 3 y una 4, 43. Listo, ¿sí ven? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, ojo ahí la situación. Si nos aparece una expresión de esta naturaleza o de esta forma, donde está el 2 elevado a la 4 y se está sumando con otra potencia, entonces lo que tenemos que hacer es que resolver el ejercicio, o sea, resolver la potencia, fíjense acá, por eso resolvimos esta potencia aquí y resolvimos esta potencia acá, la resolvimos y pusimos sus resultados para que los podamos sumar, ¿sí? Porque así como están puestas en potencias, no las podemos ni sumar ni restar, ¿sí? Ni multiplicar, o sea, no podemos aplicar nada. Tenemos que resolverlas.
¿Listo? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Listo, muy bien. Sí, todo entendido, entendido. En caso de que el exponente fuera una letra. Si el exponente fuera una letra, entonces, por ejemplo, si en el caso de que tengamos, por ejemplo, sí, 7 a la X, por ejemplo, Sí, entonces, ojo, en este caso, ¿sí? El exponente es una variable, es una X. Si nosotros no conocemos el valor de X, no podemos resolver nada. Entonces se quedaría ahí quietico, no lo podemos resolver. Si decimos que si X, o sea, si ya le ponemos un valor a X, por ejemplo, si X es igual a 3, por ejemplo, entonces ahí sí sería 7 a la 3, ¿sí? Entonces, si el exponente fuera una letra, ¿sí? Y no tuviéramos el valor de X, entonces simplemente el ejercicio quedaría ahí, indicado. No lo podemos hacer. Pero, ojo ahí, si le damos un valor a X, entonces quedaría de esta manera, ¿sí ven? Entonces ahí sí ya cambia la cosa. Entonces, ahí tener cuidado, ¿listo? Entonces, por eso lo que les digo es no tanto empezar a resolver de una vez, sino pues, ojo, echarle primero un vistazo al ejercicio y ahí sí, pues quizás empezar a trabajar. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra duda? Profe, si el exponente es negativo. Si el exponente es negativo, bueno, entonces me toca cambiar aquí de hojita. Si yo tengo un exponente que sea negativo, por ejemplo, 5 a la menos 2, ¿sí? Si el exponente es negativo y tengo este 5 a la menos 2, pues bueno, digamos que una calculadora no lo puede resolver porque ella ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero supongamos que nosotros no sabemos hacer eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir ese menos 2, este menos 2, tenemos que convertirlo a positivo. ¿Cómo lo convertimos a positivo? Entonces, hay una propiedad que dice que si yo tengo una base y está elevada a un exponente negativo, o sea, un a la menos n, entonces vamos a utilizar el inverso multiplicativo para cambiarlo de signo. Entonces, ¿qué es el inverso multiplicativo? Pues en principio ponemos un 1 y él va a estar sobre la misma expresión, pero elevado positivo. ¿Sí ven? Aquí cambio de signo. ¿Listo? Entonces miren acá. Paso de negativo a positivo. Entonces en ese orden de ideas, si nos sale un exponente negativo, así como tenemos ese 5 a la menos 2, lo primero que vamos a hacer es transformarlo a positivo, o sea, quedaría 1 sobre 5 a la 2 ahora positivo, y luego ahí sí lo solucionamos. Ahí sí nos quedaría 1 sobre 25. ¿Listo? Bueno, repito. Si tenemos una base que está elevada a un exponente negativo, entonces lo primero que debemos hacer es convertir este este negativo, este exponente negativo, y transformarlo a positivo, ¿sí? O sea, tenemos que cambiarlo de signo. Para ello, entonces, utilizamos la propiedad que tenemos acá. Entonces, la propiedad dice que si yo tengo un exponente negativo, lo puedo transformar a positivo usando el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo. Listo. Entonces, sí, siempre utilizamos esta formulita. Entonces, esta formulita es la que nos permite o la que nos soluciona esa situación con los exponentes negativos. Bien. Si en el llegado caso, listo. Si en el llegado caso, entonces obviamente acá, si necesitamos pasar de un exponente positivo, o sea, de un a la n, y necesitamos pasarlo a negativo, entonces también el inverso multiplicativo nos ayuda a hacer eso.
¿sí? En el llegado caso, ¿sí? En el llegado caso de que la necesitemos. Entonces, para transformar exponentes de signo, cambiarlos de signo. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí tengo un 7 a la 4, entonces si lo necesitamos, entonces sería 1 sobre 7 a la menos 4. Fíjense que lo único que cambia es el signo, ¿sí? Fíjense que lo único que cambia es el signo del exponente, ¿sí? Solo cambia el signo del exponente. Bueno, bien. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Si el exponente es una fracción, pregunta Natalia. Si el exponente es una fracción, aquí la cosa se pone interesante. Entonces, si el exponente es una fracción, o sea, si tenemos a la n, perdón, a la m sobre n, ¿sí? M sobre n. Ojo, fíjense dónde va la m y dónde va la n, ¿sí? Fíjense dónde va la m y dónde va la n. Entonces esto va a ser igual a la raíz n, ¿sí? A la raíz n de a la m. ¿Listo? Fíjense dónde va la n y dónde va la m. Fíjense dónde va la n y dónde va la m. La n es la que nos va a mostrar cuál es el índice de la fracción y la m nos va a decir qué tan elevado está el radicando por allá adentro. Entonces, fijémonos acá. Si tenemos, por ejemplo, un 7 elevado a la 3 medios, ¿sí? Un 7 elevado a la 3 medios. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 a la 3. ¿Listo? Entonces, raíz cuadrada de 7 a la 3. Si tenemos, por ejemplo, un 5 a la 1 quinto, por ejemplo. Entonces esto es igual a decir raíz quinta de 5 a la 1. ¿Listo? Recuerden que el 1 pues particularmente no se pone, pero bueno, lo estamos poniendo aquí para que nos demos cuenta cómo queda la m. Si tenemos, por ejemplo, un 10 elevado a la 5 cuartos, pues entonces esto sería la raíz cuarta de 10 a la 5. Listo, ¿sí ven? Ahí están. Las propiedades del centro, pues son las propiedades, ya son propiedades de las potencias, pero ya son un poco más avanzadas. Esas son las que se trabajan ya más que todo en el cálculo diferencial y en el integral. Entonces ahí está. Pero bueno, ya ahondamos por las propiedades de las potencias. Entonces frente a exponentes y demás. ¿Y si fuera negativo? Negativo con fracción. Sí. Bien, entonces coloquemos aquí un 2 elevado a la menos 7 medios, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Lo convertimos a positivo, o sea, nos quedaría 1 sobre 2 a la 7 medios. ¿Listo? Entonces, estamos aplicando la primera que vimos, la primera propiedad que vimos. Y luego ahí sí lo pasamos a la raíz, entonces quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 2 a la 7. Listo, ¿sí ven? Entonces primero la cambiamos a positivo y luego de positivo a la raíz. Eso sí lo primero que vamos a hacer. Bien, ahí está. Entonces fíjense que ahí ya podemos usar ahí esas propiedades ya,
digamos, revueltas. Pero lo importante es tener pendiente las propiedades. Bueno, entonces siguiendo aquí con las propiedades, ya tenemos aquí las propiedades. Entonces, vamos a ver la propiedad del producto. La propiedad del producto. ¿Listo? La propiedad del producto nos dice que si tenemos una base que está elevada a la n, entonces una potencia, ¿cierto? Una potencia que está elevada a la n y se está multiplicando con otra, pero elevada a la m, o sea, con otro exponente. O sea, tenemos la misma base, ojo, la misma base, pero diferente exponente, y se están multiplicando. Entonces lo que vamos a hacer es mantener la base, fíjense ahí, mantenemos la base y sumamos los exponentes. ¿Listo? Sumamos los exponentes. Esa es la regla del producto. Entonces, ojo ahí. Fíjense acá que es la misma base, vean, A y A. O sea, la misma base permanece. Un exponente, otro exponente, ¿y qué hacemos? Los sumamos. Entonces, fíjense acá, si tenemos, por ejemplo, 3 a la 4, que se está multiplicando con un 3 a la 8, por ejemplo, entonces, se mantiene la base, o sea, nos quedaría 3 y sumamos los exponentes, o sea, sería 4 más 8, o sea, nos daría 3 a la 12, ¿sí? 3 a la 12. Si tenemos, por ejemplo, 5 al cuadrado, por ejemplo, por 5 a la menos 4, ¿sí? Un exponente negativo. Entonces, aplicamos la propiedad. Entonces sería 5 a la 2 menos 4, o sea, nos daría 5 a la menos 2. Y después de esto, ahí sí lo cambiamos, ¿no? Ahí sí lo cambiamos y aplicamos la propiedad que acabamos de ver. Sería 1 sobre 5 al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí para volverlo positivo. Para volverlo positivo. Si tenemos, por ejemplo, 10 a la menos 3 por 10 a la 5. Entonces se mantiene la base. 10 menos 3 más 5. Entonces es igual a 10. Entonces menos 3 más 5 sería 10 a la 2. ¿Listo? Ojo, mucho cuidado. La regla del producto solo se aplica cuando en principio estamos multiplicando. ¿Sí ven? Estamos multiplicando. Y si tenemos la misma base, fíjense que la base se mantiene igual, fíjense que la base se mantiene igual, fíjense que la base se mantiene igual, ¿sí? Si la base es diferente, entonces ojo ahí, si la base es diferente, entonces voy a poner aquí el ejemplo con naranja, es diferente. Si tengo, por ejemplo, un 5 al cuadrado que se está multiplicando con un 2 al cuadrado, por ejemplo, fíjense que aquí el ejercicio tiene una base diferente. Tenemos un 5 y un 2. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Solucionar el ejercicio como tal. Solucionarlo. ¿Qué es solucionarlo? Pues 5 a la 2 a qué es igual. Entonces 5 al cuadrado daría 25 por 2 al cuadrado que sería 4. Entonces 25 por 4 daría 100. ¿Sí? Ojo ahí. Profe, y digamos, en el ejercicio del 5 elevado a la 2, al final da un número 5 elevado a la 2 negativo. ¿Siempre hay que pasarlo a positivo, digamos, en los ejercicios del taller o no? ¿O lo podemos dejar con el exponente Bueno, negativo? entonces, cuando estamos trabajando propiedades, simplemente nos dice que aplique la propiedad, ¿cierto? O sea, que solo lleguemos hasta acá y hasta acá, ¿sí? Solo nos dicen hasta acá. Pero por notación, ¿sí? Por notación, particularmente, siempre los exponentes negativos se transforman en
positivos, ¿sí? Por notación, digamos por protocolo, así como hacíamos con los fraccionarios, que si se puede simplificar, entonces se simplifica, ¿sí? Ese es el protocolo que se hace. ¿Qué pasa? Uno particularmente no trabaja exponentes negativos, o bueno, por lo menos nosotros, las personas, no trabajamos exponentes negativos. Las calculadoras y los softwares, sí, ellos ya pueden trabajar con exponentes negativos porque hacen la reglita automáticamente. Entonces no importa, ¿listo? Entonces no importa cómo lo dejemos, lo podemos dejar como 5 a la menos 2 o lo podemos dejar como 1 sobre 5 a la 2, ¿sí? No importa, ¿listo? Cualquiera de las dos es válida, cualquiera de las dos nos sirve, ¿sí? Lo más importante de este caso es aplicar la propiedad, que usted pueda aplicar la propiedad apenas la vea, eso sí. Si no se puede aplicar la propiedad, entonces solucionamos el ejercicio de manera individual hasta que terminemos el ejercicio. Eso sí. Bueno, miremos aquí cociente. Entonces, si tenemos una potencia que se está dividiendo con otra potencia, entonces los exponentes, entonces se mantiene la base y restamos los exponentes. ¿Listo? Sería n menos m. ¿Listo? Entonces, fíjense que en producto se suman, en cociente se restan. Vamos a hacer aquí ejemplos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un 3 a la 4 sobre 3 a la 2. ¿Listo? Entonces cogemos 3, vean que se mantiene la base, 4 menos 2, y esto daría 3 a la 2. ¿Listo? Se restan los exponentes ahora, ¿sí? En cociente. Si tenemos, por ejemplo, 7 a la 3, y lo estamos dividiendo entre 7 a la 5, entonces nos quedaría 7, 3 menos 5, o sea, nos daría 7 a la menos 2. ¿Listo? Entonces volvemos y repetimos. Como lo más importante es que apliquen la propiedad, pueden dejar 7 a la menos 2 o pueden dejar 1 sobre 7 a la 2. Cualquiera de las dos. ¿Listo? Funciona. Cualquiera de las dos funciona. Listo. Si tenemos, por ejemplo, 5 a la 4 y acá tenemos 5 a la menos 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 5 a la 4. Ojo, fíjense que aquí en la formulita hay un signo menos. Entonces, menos y menos 2. Ojo ahí, cuidado con eso. Entonces, fíjense que tenemos el menos de la formulita y el menos de este menos 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 5 a la 4 más 2. O sea, 5 a la 6. Uy, no alcancé acá. Cinco a la 6. Me quedó un poquito remontado. Listo, pero ojo, tengan mucho cuidado ahí con los signos. Signos. 4 a la menos 3. Entonces ya tenemos aquí. Listo. Y 4 a la 4. Entonces esto daría 4. Entonces a la menos 3. El menos de la formulita y el 4. Entonces daría 4 a la menos 7. Listo. Si tenemos, por ejemplo, 2 a la menos 2 sobre 2 a la menos 5. Entonces daría aquí 2 a la menos 2. El menos de la formulita, ojo ahí, el menos de la formulita y el menos 5 del exponente. Entonces esto sería igual a 2 menos 2 más 5, o sea, daría 2 a la 3. Entonces esto sería igual a 2 a la 3. Listo, ahí está. Ahí está. Bien, Eduardo pregunta, ¿qué pasa si los números son diferentes? ¿Cuáles, Eduardo? ¿Los de la base? ¿Los de la base me preguntas?
Ah, bueno, listo. Perfecto. Entonces, fíjense ahí. ¿Listo? Fíjense ahí. Entonces, nótese que siempre las propiedades es cuando tienen la misma base. La misma base. Fíjense acá. La misma base. ¿Sí ven? La misma base. La misma base. La misma base. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos la base diferente? Entonces, espérenme a ver. ¿Ya puedo pasar de hojita? No, un momento. Listo. Ya. ¿Listo? Vale. Así es. Bueno, entonces ahora miremos qué pasa si tenemos ahí los exponentes diferentes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un 3 a la 3 que se está dividiendo entre un 5 a la 2. Entonces, no tenemos las mismas bases, o sea, no podemos aplicar la propiedad, no la podemos aplicar. Lo que sí tenemos que hacer es resolver el ejercicio, o sea, resolver cada una de las potencias. Entonces, 3 a la 3, ¿qué significa? 3 por 3 por 3, ¿cierto? Y aquí 5 al cuadrado sería 5 por 5. O sea, ¿qué nos daría? 27 arriba, 25 abajo. ¿Sí ven? Como no se puede simplificar, entonces simplemente esa sería la respuesta. O sea, cuando nosotros no podemos aplicar la propiedad, hay que resolver la potencia y hacer la división, ¿sí? Bueno, aquí no queremos ir a un decimal, pero ahí quedó expresada la división, ¿sí? Entonces hay que tener ahí en cuenta frente a eso. Cuando nosotros no podemos aplicar la propiedad, hay que resolver la potencia. Hay que resolver la potencia como tal. Bueno, entonces veamos la otra, potencia y una potencia. Bueno, pero bueno, antes de ahondar allá potencia y una potencia, porque nos puede salir aquí una circunstancia, entonces veamos acá una situación. Voy a dibujar aquí con verde. Si tenemos, por ejemplo, 7 a la 5, que se está dividiendo con otros 7 a la 5, entonces nos daría aquí 7, 5 menos 5, o sea, nos daría 7 a la 0, ¿sí? 7 a la 0. Entonces de aquí aparece una reglita que es un caso excepcional, o sea, es esta situación que está sucediendo en este momento, esta operación que está sucediendo en este momento. Si yo tengo dos números iguales, o sea, 7 a la 5 dividido entre 7 a la 5, pues obviamente me va a dar 1. Pero más que eso es mirar la potencia involucrada aquí en esto, o sea, 7 a la 0. Entonces, aquí aparece un caso particular que se vuelve una reglita particular. Y es que todo número elevado a la 0, es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, todo número elevado a la 0 es igual a 1, sin excepción. Eso no cambia. Sí, sin excepción. Entonces podemos tener el número que sea, ¿sí? Por ejemplo, un 100 elevado a la 0 daría 1.
Que si tenemos una letra, por ejemplo, x a la 0, entonces nos daría 1. Que tenemos un menos 4 elevado a la 0, entonces también nos da 1. Que tenemos, no sé, una fracción, entonces un medio elevado a la 0, entonces esto también nos da 1. ¿Sí ven? Cualquiera, lo que tengamos acá elevado a la 0 nos va a dar 1, lo que sea. ¿Listo? Entonces, es un caso particular que se vuelve pues una reglita particular. Entonces es porque aquí a veces en potencia y una potencia pues puede aparecer. Entonces para que lo tengamos aquí en cuenta. En potencia y una potencia, entonces ahí en potencia y una potencia podemos tener una base que está elevada a un exponente y asimismo estar elevada a otro exponente. Entonces, cuando sucede esta situación, entonces cogemos la base, fíjense ahí que se mantiene la base y se multiplican los exponentes. Y se multiplican los exponentes. ¿Listo? Se multiplica. Entonces, por ejemplo, entonces si tenemos acá un 2 elevado a la 3 y esto está elevado a sí mismo a la 5, por ejemplo. Entonces esto es igual a la 3 por 5, o sea, a la 15. Que tenemos una base negativa, entonces por ejemplo, menos 3 elevado a la 4 y este a su vez está elevado a la menos 2. O sea, ya ahí metimos un número negativo. Entonces sería menos 3, fíjense ahí, se mantiene la base. Uy, aquí pasó algo. Aquí es 2 porque se mantiene la base. Entonces sería menos 3 elevado a la más por menos menos, entonces sería menos y 4 por 2, 8. ¿Listo? Entonces fíjense ahí. Si tenemos un 10 que está elevado a la 10 también, pero a su vez está elevada a la 0, entonces sería 10 por 0, 0, o sea, daría 0 y esto sería igual a 1. Listo, y ahí ya. Listo, como ven, las propiedades de las potencias son muy sencillas, simplemente son de observación, ¿sí? Entonces, los ejercicios que tienen ahí en el taller, que son unas tablas, ¿sí? Son unas tablas. Entonces, simplemente es, en principio, pues obviamente tener el concepto claro de la potenciación, ¿sí? Para no cometer errores de que si uno tiene algo como, por ejemplo, ¿sí? Un 2 a la 3 y digan que esto es igual a 6, ¿sí? Sí, ojo, tener cuidado de eso, ¿sí? Eso es lo más importante, reconocer quién es la base, quién es el exponente, quién es la potencia. Luego sigue la tablita donde pues nos permite observar como ese concepto de potencia, donde nos permite mirar cuántas veces multiplica el exponente o el trabajo del exponente en la potencia. Y luego ahí sí vemos todas las propiedades. ¿Listo? Ahí sí van todas las propiedades uno a uno. Ahí sí van uno a uno. Una pregunta. Señora. Profe, digamos en este caso, digamos en la potencia de una potencia, ¿el resultado va hasta donde dice 2 a la 15 o ese 2 a la 15 hay que resolverlo hasta su resultado final, que sería multiplicar 15 veces 2? Bueno, muy buena pregunta, Nelce. No, nos quedamos aquí concentrados en la solución del ejercicio, o sea, solo paramos acá, ¿listo? Porque solo estamos aplicando la propiedad, ¿sí? O sea, no estamos resolviendo el ejercicio, porque si no, pues nos daría un jurgo ahí, ¿sí? Nos daría Sí, por allá un 10.000, bueno. Ya el número se empieza a volver muy grande, ¿sí? Los números empiezan a ser muy grandes, ¿sí? Lo más importante es aplicar la propiedad, que ustedes reconozcan que las propiedades se están aplicando, ¿listo? ¿Qué propiedad están aplicando y demás? ¿Listo? Lo mismo para las demás, ¿no? O sea, lo mismo, por ejemplo, para el cociente, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá,
¿sí? Todas estas, si ves que yo las he dejado ahí quieticas, no las muevo, solo les aplico la propiedad y ya. Salvo, ¿sí? Salvo que nos digan lo contrario. Si nos dicen resuelva hasta el final, ahí sí. Si los números son diferentes, si las bases son diferentes, entonces también hay que resolverlo. Por eso como lo tenemos acá. ¿Listo? En el caso excepcional del producto y del cociente. ¿Listo? Pero entonces no vamos a ir hasta allá, hasta por allá, porque ya hicimos ese ejercicio, digamos, en las dos primeras tablas. La siguiente tabla es de producto, la siguiente es de cociente y la siguiente es de potencia y una potencia. Listo. Bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, regálenme un segundo, voy por un poquito de agüita y ya. Qué pena muchachos con ustedes, se me presentó aquí una situación, pero ya pude resolverla, Qué pena con ustedes. Bueno, bien, entonces avancemos aquí un poquito. Vamos a ver raíces. Raíces. Entonces, como vimos al principio, entonces las raíces, pues en principio tenemos un símbolo que es el símbolo de raíces, ya todos lo conocemos. Tenemos un número al que se le llama índice, un radical y vamos a hallar, bueno, un radical y un radical. Entonces vamos a hallar la base de un número. Entonces, si nosotros las raíces que más usamos son las raíces cuadradas. ¿Cuáles son las raíces cuadradas? Donde n es igual a 2. Si n es igual a 2, es una raíz cuadrada. Es una raíz cuadrada. ¿Para qué? Entonces tenemos aquí esto. Entonces raíz cuadrada, por ejemplo, de 4. Cuando es una raíz cuadrada, o sea, cuando n es igual a 2, aquí no la ponemos. Si se dan cuenta que aquí no está escrito el 2. Entonces ya obviamos o suponemos que eso es una raíz cuadrada. Entonces, por eso cuando ustedes tienen la calculadora, solo aparece el símbolo de raíz, porque ya sabemos que es una raíz cuadrada. Si es una raíz diferente a la 2, ¿sí? Una raíz cúbica, una cuarta, una quinta, pues ahí sí hay que poner el índice ahí como se expresa. ¿Qué quiere buscar una raíz? ¿Qué quiere buscar una raíz? Entonces, un número que multiplicado por sí mismo 2 veces, porque es cuadrada, un número que multiplicado por sí mismo 2 veces sea igual a 4. Entonces, en este caso es 2. ¿Por qué? Entonces, porque 2 por 2 es igual a 4. ¿Listo? Miremos más adelante. Entonces, por ejemplo, raíz de 9. Entonces, dos números que multiplicados, o un número que multiplicado por sí mismo 2 veces, un número que multiplicado por sí mismo 2 veces sea igual a 9. Entonces, 3. ¿Listo? Es igual a 9. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la raíz de 16. Entonces, esto es igual a 4. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que las raíces cuadradas que más usamos, las raíces cuadradas que más se usan están en las tablas. Entonces, no hay una fórmula, ¿sí? No hay una fórmula, no hay sí está el concepto, pero no hay una fórmula que nos diga cómo hallar esas raíces, ¿sí? ¿Qué operación tengo que hacer para hallar esa raíz? No. Estas raíces cuadradas uno se las aprende y ya. Como las tablas de multiplicar. Entonces ya sabemos que el 2 por 2 va a dar 4, que el 3 por 3 va a dar 9, que el 4 por 4 va a dar 16, que el 5 por 5 es 25, que el 6 por 6 es 36, y así sucesivamente con todos los demás números. Las raíces cuadradas exactas, entonces salen de las tablas de multiplicar. No hay vuelta de hoja. Nos toca sabérnoslas o nos las toca saber. Nosotros, no hay una fórmula para hallarla. ¿Sí? O sea, no hay una fórmula que diga es que si usted no se la sabe, entonces va a empezar a hacer esto. No. Si es una raíz muy grande, o sea, ya es una raíz muy, muy grande,
pues hay otros métodos como factorización en factores primos, ya hay una operación por allá muy vieja, muy difícil, o sea, trabajar con raíces eso es lo complicado, digamos, eso es lo complicado. Pero como las raíces que más usamos es, por ejemplo, la 2, la 3, la 4 o las cuadradas básicas, del 2 hasta el 10, entonces como se están en la tabla de multiplicar, por eso no le echan más trabas a eso. Lo que sí debemos tener en cuenta es, si tenemos radicales negativos. Negativos, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerlo con rojo porque esta situación es muy importante. Tenemos la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo, ¿sí? Ya sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, pero la raíz cuadrada de menos 4 no existe. ¿Listo? No está definida en los reales. ¿Listo? Entonces la raíz de menos 4 no está definida. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si es cuadrada, o sea, si aquí hubiera un 2, ¿sí? Si es una raíz cuadrada, y el número que está dentro es negativo, entonces no existe, ¿sí? Podemos tener cualquier número, ¿sí? Una raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 68, tampoco existe, ¿sí? No importa el número que sea, siempre y cuando sea negativo y la raíz sea cuadrada. En cambio, si la raíz es cúbica, si la raíz es impar, coloquémoslo así más general, es impar, sí podemos tener radicales negativos. Por ejemplo, entonces coloquemos aquí en rojito. Si tenemos, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8. Esto sí existe, sí se puede hacer, y es menos 2. ¿Por qué? Entonces, porque menos 2 por menos 2 por menos 2 es igual a menos 8. ¿Sí? Entonces, si es una raíz impar como la raíz cúbica, sí está definida con números negativos. Sí está definida con números negativos. En cambio, si fuera una raíz cuadrada, como en el caso de arriba, no existe, no está definida en los reales. ¿Sí? No está definida en los reales. Vamos aquí otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 27. Entonces daría menos 3. ¿Por qué? Entonces menos 3 por menos 3 por menos 3 es igual a menos 27. ¿Listo? ¿Si ven ahí la situación? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta de las raíces. Entonces, ¿qué es una raíz cuadrada? Un número que multiplicado por sí mismo 2 veces sea igual a 4, a 9, a 16. ¿Qué es una raíz cúbica? Entonces, un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, porque ya es cúbica, entonces sea igual a 8 o menos 8. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que si tenemos una raíz par o una raíz cuadrada y dentro de la raíz hay un número negativo, entonces no existe, no se puede definir, no se puede hacer ese ejercicio. Pero si es un número negativo que está dentro de una raíz cúbica o quinta o séptima, ¿sí? O sea, que sea impar, ella sí está definida, sí se puede hacer ese ejercicio. ¿Listo? Esas son las dos cosas importantes. Por aquí un compañero había levantado la mano. ¿Quién era? Estaban explorando el programa
y que se dieron cuenta de que podían levantar la mano. Bueno, ahora llamamos a lista. Edwin Ardila. Edwin. Presente, profe. Listo. Jessica Arenas. Presente. Diana Arias. Diana. Cindy Bernal. Presente, profe. Dian Castellanos. Presente, profe. Mauricio Castro. Presente, profe. Astrid Convita. Presente. Nini Joana Cuevas. Un chat. Tutururú. Bien, Arias. Profe, ¿sí me escuchó? No, no la escuché. Pero bueno, ya te pongo aquí la asistencia. Joana Cuevas. Presente, profe. Listo. Nelcy Duarte. Presente, profe. Listo. Lady Escobar. Presente, profe. Listo. Sara Lozano. Acá estoy. Miguel Quintana. Miguel. Natalia Restrepo. Natalia. Natalia Vázquez. Presente, profe. Anderson Castro. Presente, profe. Listo. David Fonseca. Presente, profe. Listo. ¿Alguien que no haya nombrado? Listo, ok. Bueno, muchachos, entonces, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Aprovechamos aquí el tiempo. Profe, ¿el número de celular del profe está en el aula o lo puede regalar? Sí, señor. Sin embargo, ya se los paso. Listo, es un 314. Tres catorce cinco 2486. 314-561-2486. Listo, ahí está. Gracias. Gracias, profe. Bueno, échale ahí una revisadita, ejercicios al taller. Si hay alguna pregunta la alcanzamos a responder. Profe, yo tengo una. Dime. En la de propiedad de producto, digamos, está A a la 6 por A a la 4 por A a la 10. Sí. Ahí, ahí el exponente los multiplicamos los tres, ¿sí? Si es propiedad del producto, ¿qué tenemos que hacer? Sumarlos. Sumar los exponentes. Entonces,
La propiedad del producto lo que hacemos Ah, es eso sí, perdón, se suma. sumarlos, es sumar los exponentes. Eso sí. Profe, y cuando hay un negativo, Entonces se debe tener en cuenta el signo negativo. Mira, por ejemplo, como acá. Aquí en el ejemplo, mira. 2 y menos 4. Entonces sería a la 2 menos 4. ¿Listo? Y simplemente es tener en cuenta los signos para sumar o restar. Ya sería ahí tener en cuenta el signo. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa? No, profe. profe, pero igual en la propiedad del producto también se maneja la ley de signos. Pero en cuanto a qué, por ejemplo. Un, un Cuando ejemplo de tenemos tu fregados, pregunta. por ejemplo, lo que mi compañera ha dicho, que perdón, 8 a la 7 por 8 a la menos 9 por 8 a la 15. 8 a la menos 7 y aquí 8 a la 4 y aquí 8 a la 2. Sí, Por eso, ¿qué se debe hacer con los exponentes? ¿Qué debemos hacer con los exponentes ahí? O sea, ya sabemos que porque no sé, tienen la misma separarlos, base darle podemos a uno aplicar la regla, ¿listo? Pero ¿qué hacemos con los exponentes? Se suman. Se suman. Entonces, ¿se aplica ley de signos? No, porque no es una multiplicación. Acuérdense que la ley de los signos solo se aplica en multiplicación y división. Recuerden. Recuerden que la ley de los signos solo se aplica en multiplicación y división.
¿Listo? Bueno, pues bien, cualquier cosa me comentan, cualquier cosa me escriben, repasemos las fechas, entonces recordemos el taller, entonces por favor hasta el viernes, ¿sí? El taller por favor hasta el viernes. El quiz para los que quedaron pendientes de presentarlo, entonces tienen hasta mañana, ¿sí? Tienen hasta mañana. El parcial, pues bueno, lo tenemos ahí presupuestado para la próxima semana. Sin embargo, les hago la salvedad. Sin embargo, si mañana me dicen que no nos van a dar plazo para CIESCO, porque el CIESCO se cierra el 19, entonces pues toca ponerlo que lo realicen esta semana. ¿Listo? Pero de todas maneras yo les aviso y les dejo ahí el tiempo oportuno para eso. Pues, esperemos que no, porque sí nos habían dicho que nos iban a dar más tiempo por lo mismo, por lo que muchos estudiantes entraron tarde, porque tenemos aquí lo del festivo y demás. Entonces esperemos, ¿listo? Pero no se angustien frente a la situación, porque pues igual no es culpa de ustedes, ¿sí? No es culpa de ustedes, entonces no se preocupen, tranquilos. Listo, ya para los próximos festivos, pues ya cuadramos el cronograma de tal manera de que esos festivos no nos entorpezcan ahí el paso, ¿listo? Entonces, pues bueno, muchachos, en principio, pues desearles una bonita noche, una bonita semana. Qué pena con ustedes lo de hoy, pero bueno, hay cosas que pasan ahí de la programación que uno tiene en la cabeza con todo ese montón de cosas que uno tiene. Entonces se le pasa a uno las cosas. Entonces, bueno, sin embargo, pues pudimos abarcar el tema, que era lo más importante, y pues ya que quedan ahí preparados para eso. Entonces, pues bueno, muchachos, desearles lo mejor, que estén muy bien, y no siendo más, pues me despido. Hasta luego. Igual me demoro ahí compilando Gracias, la profe. clase unas 20, una media hora, y la subo, ¿listo? Lo que me demore ahí compilando y subiendo, ¿listo? Para que quede ahí lista. Entonces, que estén muy bien todos. Hasta luego y chao.